¿Qué es exactamente la hiperactividad? ¿Es un problema de nuestro tiempo o es un problema que hemos tenido siempre? ¿La hiperactividad se hereda? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nuestro especialista va a contestar en el programa de hoy. Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Tenemos con nosotros en el programa de hoy a Susana de Madariaga, educadora social y educadora escolar. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, muchas gracias. Estamos contentos, como decimos, de tenerles ahí y vamos, como siempre, a ver cuáles son algunas de sus opiniones, porque salimos a la calle para escucharlas en opinión pública. Bueno, exactamente no sé lo que es la hiperactividad, sé que son muy inquietos, que no duermen bien y que siempre están moviéndose, etcétera, etcétera. Sí, que no puede estarse quieto y que intenta llamar la atención también, básicamente. No se le puede dar algún tipo de alimento tipo colacao, canela, es una variedad muy, no sé. Un niño bastante inquieto, con falta de concentración para los estudios, en fin, pues bastante inquieto. Ni hiperactivo es el que no se puede concentrar en clase, no se puede concentrar en general en lo que tiene que hacer. Entonces necesita una ayuda especial de alguien que esté a su lado. Si es en referencia al colegio, sí que necesita alguien al lado que le apoye más, porque no tiene el mismo aprendizaje que un niño que no sea hiperactivo. Es un trastorno, sí. Un niño hiperactivo es difícil de educar y difícil de controlar, sobre todo. No, yo pienso que no tenemos suficiente información, porque la información que nos transmiten son más que nada en el colegio, cuando los profesores nos indican más o menos el comportamiento que tienen nuestros hijos allí. Yo pienso que no, porque ante todo necesita un tipo de educación especial. No fuera de ser un niño normal y corriente, pero necesita una especie de control para que en su día a día se desarrolle de buena manera. Creo que no, creo que es una cosa que está todavía desconocida. Creo que los padres necesitarían recibir más información a la hora de educar a un niño, porque necesita es una educación diferente, tiene que estar mucho más controlada a la hora de que el niño tenga un proceso evolutivo bueno. Si no, puede ser muy complicado, sobre todo para los padres. Yo creo que hasta que no tienen un hijo hiperactivo no tienen información suficiente. Yo en mi caso no sé si tengo una hija hiperactiva. Supongo que si veo cosas extrañas en su comportamiento, pues a partir de ahí es cuando empiezas a informarte. Es algo que creo que tampoco es un trastorno que no se ha dado anteriormente, ¿no? Es una cosa más de hoy en día. En teoría, la educación pública tiene que poner a un profesor o un auxiliar que apoye al niño hiperactivo, pero en general no se apoya. Aquí, por ejemplo, sí, porque en el colegio hay varios casos en los que han visto niños hiperactivos y tienen una orientadora y un psicólogo donde, bueno, pues a los padres les orientan un poco y ya, pues más o menos les dicen los pasos que han de seguir. Pienso que las escuelas sí que contemplan programas especiales para estos niños, pero también pienso que la persona que da este tipo de programa tiene que ser una persona que de verdad tenga un perfil bueno, porque a la hora de trabajar con un niño hiperactivo necesitas ante todo mucha paciencia, mucha calma y comprender que no se trata de un niño normal y corriente que no te responde como el resto, pero es un problema que el niño tiene y no puedes enfrentarle, no puedes castigarle por ser como es, por llevarlo dentro. Bueno, pues ahí hemos visto un ramillete de respuestas diferentes. Yo no sé, Susana, si tenemos suficiente información en la calle sobre este tema. Me parece a mí que no, que falta un poquito más de información, la verdad. ¿Qué es exactamente, o a qué llamaríamos trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Pues mira, es realmente un trastorno de conducta que implica, por ejemplo, una actividad motora excesiva, una falta de atención en el niño, y además implica otras cuestiones secundarias, por así decirlo, que sería, por ejemplo, pues, falta de reflexión. Es un niño que no le cuesta mucho reflexionar y además tiene poco autocontrol con sus emociones. Demuestra fácilmente la ira, el enojo, la alegría, la rabia. Podríamos hablar así brevemente de esto. ¿Es un trastorno nuevo? ¿Es un trastorno de la sociedad de hoy? Actualmente aparentemente hay muchos más niños con este tipo de problema. Sobre los años 50 es cuando empezó a investigar sobre el concepto de hiperactividad, ¿no? Ha habido diferentes opiniones. En un principio se pensaba que podía ser realmente una lesión cerebral. Se ha descartado esto por completo, no es una lesión cerebral. Y, en fin, han estado investigando desde los años 50, como te he comentado, aproximadamente.
pero actualmente hay más casos de hiperactividad que hace años. O sea que podríamos decirlo que sí, que es algo nuevo, ¿no?, por así decirlo, o que se da con más intensidad. Otra de las preguntas que nos hacíamos al principio del programa es si es algo que se hereda o no. Mira, me alegro que me preguntes esto. No, definitivamente no, no está comprobado. Sí que es verdad que hay padres que son hiperactivos y sus hijos también lo son, pero también se da el caso de que no lo es. No es algo que está demostrado. En los años 70 pensaron que sí, que podía ser una causa, pero no, científicamente no está probado. ¿Y esto de la hiperactividad se da solamente en la infancia? Acabas de decir que hay padres que también son hiperactivos. Efectivamente, la hiperactividad no es solamente de los niños, es también de los adultos. Se dan tanto en niños como en adultos. Lo que pasa es que es más evidente cuando es un niño. ¿Y cómo reconoceríamos, por ejemplo, a un adulto hiperactivo? Pues con las mismas características que un niño, solo que el adulto ya sabe controlarse, pero suelen ser adultos, personas que les cuesta mucho lo que hablábamos antes de las emociones, ¿no? Controlarse las emociones, pues están enfadados, lo muestran fácilmente, están contentos, enseguida los ves. Son adultos que no paran de moverse, por ejemplo, que estamos hablando y no paran de mover el pie, son efectos que se ven visiblemente, ¿no? ¿Qué implicaría exactamente ese trastorno? Principalmente son dos implicaciones, que es la falta de atención. Son niños que les cuesta muchísimo prestar atención, por eso no son capaces de obedecer algunas órdenes, porque no escuchan bien, ¿no?, por así decirlo, no pueden prestar atención. Claro, la dificultad va avanzando conforme el niño va creciendo. En edad infantil aparentemente esto no es un problema, pero cuando empieza el niño a estar en primaria y luego en la edad de la adolescencia, la falta de atención provoca, pues, por ejemplo, que vaya mal en los estudios, ¿no? Otra causa importante, pues, es un niño inquieto, un niño que no puede estar, digamos, quieto en ningún sitio, ¿no?, como dicen los padres. Es un niño que no para de moverse, tiene una actividad motora excesiva. Además es importante, si algún padre pues, está preocupado de su hijo es hiperactivo, ¿no?, es importante que estas cuestiones se den durante 6 meses seguidos, ¿no?, o más de 6 meses, porque pueden ser pues, esporádicamente, entonces no estaríamos hablando de hiperactividad. Les cuesta mucho relacionarse con los demás, tienen problemas de relación social. Claro, date cuenta que son niños que están un poquito, digamos, rechazados socialmente. Pues por eso, porque molestan, interrumpen a los compañeros, tienen unas conductas que, entre comillas, no son normales. Entonces son rechazados. Y esto además provoca, pues eso, una falta de relación social, ¿no?, un déficit. Son las principales causas, las principales demostraciones de hiperactividad. Supongo que los padres, incluso los educadores, a veces pues pueden confundir esto de la hiperactividad con un niño pues mal educado, un niño al que no se le han puesto unas normas, ¿no? Sí, unas normas, sí. Sí, por eso te comentaba que es importante que esto se dé en periodos prolongados, que sean periodos de tiempo prolongados, que se vea que, por ejemplo, un profesor puede ayudar muchísimo a un padre a determinar si el hijo es hiperactivo o no, porque pasa mucho tiempo con él, muchas horas al día, y ve si el niño es ocasionalmente movido o se distrae, o realmente lleva ya un tiempo prolongado, decíamos 6 meses o más de 6 meses, ¿no?, con este tipo de comportamiento. Hay estudios que afirman que se da más en los niños que en las niñas. ¿Es esto así? Sí, efectivamente. Mira, clínicamente está comprobado que de cada 9 niños con hiperactividad, 1 es niña. Y a nivel general es cada 4 niños es una niña. Entonces sí, la verdad es que sí, no se sabe bien por qué, pero hay más casos de niños. Además hay otro dato curioso. Hay también estudios que afirman que el 25% de los niños hiperactivos incurren en actos delictivos o abusan del alcohol o las drogas en un futuro. Claro, claro. Educar a un niño con este trastorno es muy complicado. Entonces esto crea un sistema de frustración por parte de los padres, un clima de no hagas esto, estás castigado. Digamos que no le refuerzan positivamente, sino que el refuerzo que reciben es negativo, quizá por desconocimiento de cómo educar a un niño con este problema, ¿no? Entonces el niño va creando una autoestima cada vez más baja, cada vez más baja. Cuando llega a la adolescencia, que todos sabemos que es un momento muy difícil para el niño, donde hay muchísimos cambios, pues el niño, el adolescente, tiene un déficit, digamos, en la autoestima. Entonces, en el momento que alguien lo acepte por hacer cosas que no están bien, él se siente mejor. Esto ocurre, implica pues, que es más fácil que caiga en el tabaco, que caiga en el alcohol,
que caiga en actos delictivos, es más fácil, pero no tiene por qué ser siempre, ¿eh? Depende mucho también de la educación de los padres, del apoyo que haya tenido en casa. ¿Qué tratamientos podríamos decir que existen para este tema de la hiperactividad? Mira, hay dos tipos de tratamiento. Ahí está el tratamiento médico a base de medicamentos. Hay un medicamento muy importante, que es el que se trata específicamente para este tema. Conveniente es que lo lleven a un especialista, a su pediatra, por ejemplo, y que sea el médico el que administre las dosis, ¿no? Suelen ser por la mañana y a mediodía, pero ya te digo que depende un poco del niño. Esto es bueno en según qué casos, que tiene que estudiarlo el médico, pero hay otro tipo de tratamiento que es al nivel psicológico, hecho por psicólogos especialistas infantiles en tratar la hiperactividad. Se trata de hacer terapia con ellos, de enseñarles habilidades sociales, para que no haya ese rechazo social, ¿no?, por así decirlo, aumentar la autoestima, pero algo muy importante es que además estos psicólogos trabajan con la familia, que para mí es lo más importante. La familia necesita pautas para tratar a estos niños, para saber cómo reforzarlos positivamente. Entonces, con la ayuda de un psicólogo pueden mejorar, digamos, el comportamiento del niño, incluidos los padres. Si los padres mejoran y aprenden a educar, el niño también mejora. Esa medicación de la que nos estás hablando, ¿es una educación que el niño empieza a tomar en la infancia y que seguirá tomando durante toda su vida o se cura? Bien, es una buena pregunta. La medicación en realidad tiene que empezar a partir de los 5 años, antes no está recomendada, y suele durar hasta los 12 más o menos, ¿no? Pero sigue siendo el médico el que dice realmente cuándo hay que quitarla. La medicación puede ser a veces temporal, hay periodos donde el niño muestra más su hiperactividad y son los que el médico autoriza para medicar. Hay niños que lo tienen que tomar durante bastantes años, pero por lo general, a partir de la adolescencia, va decreciendo la medicación. Entonces, ¿podemos afirmar que un niño hiperactivo puede dejar de serlo? Bueno, también es una buena rotundo. pregunta, Esther, es una buena pregunta. No puede dejar de serlo. Un niño hiperactivo nace, crece y se morirá siendo hiperactivo. Puede controlar el comportamiento, puede controlar esa hiperactividad, pero nunca dejará de serlo. ¿Y esa medicación de la que estamos hablando, qué efectos tiene exactamente? ¿Es realmente una ayuda? Es una ayuda, por eso digo que tiene que estimarlo el médico, ¿no?, por así decirlo, el pediatra, pero tiene efectos secundarios, como todos los medicamentos. En algunos niños puede producir falta de sueño, les cuesta mucho dormirse por la noche, tienen problemas, sobre todo a nivel de concentración, pero el sueño es uno de los principales problemas secundarios que manifiesta. Por eso te digo que tiene que ser realmente el médico quien vea si es más beneficioso que perjudicial. ¿Es aconsejable entonces medicar? ¿Crean dependencia estos fármacos? Mira, la dependencia realmente es muy curioso, pero la crean los padres, que no son los que toman la medicación. Los padres piensan que si le quitan la medicación, su hijo va a volver a ser tan problemático como antes. Entonces la dependencia realmente la crea a los padres, no al niño. Así que bueno, hay que trabajar con el niño y con los padres y quitarla poco a poco, no de golpe. Más que nada, ya te digo, por los padres. Tranquilizantes, por ejemplo. Supongo que muchos padres estarán tentados a darles medicación a estos niños. ¿Se les puede administrar tranquilizantes? Pues mira, yo recomiendo que en ningún momento le den a los niños tranquilizantes, en ningún momento. ¿Por qué? Porque crean el efecto contrario en el sistema nervioso. Lo que producen es que los niños estén todavía más activos a nivel motor, con lo cual en ningún momento hay que darle tranquilizantes al niño. Susana, yo no sé, un niño hiperactivo, por las características que nos has dado al comienzo del programa, pues decíamos que podía confundirse con un niño maleducado, etcétera. ¿Este tipo de niños hiperactivos tienen necesariamente problemas con los estudios? ¿Problemas en clase? Supongo que sí, pero ¿y con los estudios? Mira, está demostrado que un niño que es hiperactivo no tiene por qué ser un niño poco inteligente. Hay hiperactivos que son muy inteligentes, que lo son normales y que son poco, no está relacionado, ¿no? Pero sí es verdad que precisamente lo que hacen que estos niños fracasen escolarmente es ese déficit de atención que tienen. En una clase sabes que hay muchos niños, ¿no? Hay muchos objetos, hay muchas cosas que ellos les dejan o les influyen en su concentración. Por eso es conveniente que los padres procuren llevarlos a centros educativos con un grupo reducido de alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces el fracaso escolar radica en esto, en la falta de atención que tienen. No pueden concentrar su atención y por lo tanto tienen un fracaso escolar. Entonces, si no los tienen, ¿por qué parece que les cuesta aprender?
ellos tienen una dificultad muy importante para estar atentos, ¿no? Para atender. Pero además son niños, por ejemplo, que están en clase y no pueden estar quietos. Se levantan a tirar un papel, se levantan a pedirle algo al compañero, distraen al resto de la clase. ¿Y esto qué provoca? Provoca que el profesor, digamos, se canse, lo expulse de la clase, el crío al estar expulsado no atiende, se pierde parte de la clase y es un círculo vicioso que no acaba, ¿no? Entonces es importante lo que te comentaba de trabajar con los padres. Los padres tienen que hacer refuerzo. Hay una técnica que es muy buena, que es la técnica de las tarjetas, refuerzo por tarjetas, que te voy a explicar en qué consiste, porque igual a algunos padres les puede interesar, ¿no? Sería, por ejemplo, en establecer unas normas con las tarjetas. Yo te entrego una tarjeta que equivale a tantos puntos, por ejemplo, y cada punto se canjea luego por algo que sea beneficioso para él. Pues eso se pacta con el niño. Pueden ser elogios, pueden ser un rato mirando la tele, puede ser salir a pasear con tu madre y con tu padre, con algo que le guste al niño y que le provoque algo positivo en él. Entonces, este tipo de refuerzos ayudan al niño a intentar concentrarse en aquellas acciones, en aquellos hechos que son buenos para él. Otra cosa que funciona con los adolescentes, que es el contrato por contingencias, te lo voy a explicar también. Mira, esto tiene que estar hecho por un psicólogo, por un pedagogo, alguien del centro que les ayude a los padres, ¿no? Se trata de firmar un documento, padres e hijos, en el que ambos se comprometen a hacer una serie de cosas. Estamos hablando de cosas que el niño no hace normalmente y que queremos que haga, ¿vale? Entonces, firman un contrato y cada vez que van cumpliendo, conforme van cumpliendo, se le van dando también pues, recompensas. Pero si van no cumpliendo ese contrato, también se le penaliza. Esto motiva al niño a centrarse en los estudios, digamos, a tener una motivación externa que diga, bueno, pues yo voy a intentar esforzarme. A base de este tipo de esfuerzos, de este tipo de terapia, el niño poco a poco va entrando en la adolescencia y va aprendiendo a estudiar, ¿no? A concentrarse, que es lo que más le cuesta. También sería bueno que los padres pues, estuvieran con ellos, ayudándole en los estudios, en fin, pero ya te digo, su problema real es la falta de atención y tienen un exceso de actividad motriz. Yo me estaba preguntando, en la escuela, por ejemplo, en la segunda parte del programa vamos a hablar un poco más de la hiperactividad en la escuela, pero como educadora escolar, ¿sois vosotros los primeros que ven esa actividad en el niño? ¿Es el profesor? ¿Es el padre? ¿Quién lo lleva exactamente? Mira, ¿la educadora? ¿Un psicólogo? Te comento, ¿Cómo se mueve todo esto? La verdad es que ayuda un poco de todos, ¿no? Los padres tienen el problema de que pueden confundir quizá la hiperactividad con qué niño más mal educado me ha salido, este niño es muy nervioso, lo pueden confundir. Pero cuando empieza la escuela, los primeros años son los más importantes, ¿no? Ya cuando empieza con primaria, ya la profesora puede detectar si el niño se comporta de manera distinta a los demás, ¿no? Es ahí cuando el profesor da la alarma. Pero puede ser que pues, no se hayan dado cuenta en la edad de primaria y llega a la edad de secundaria y ahí ya se nota realmente si el niño es hiperactivo o no es hiperactivo. Entonces, los profesores son los que pasan más tiempo con los alumnos y son los que detectan primero. En mi caso, pues como educadora, a veces también lo he detectado y lo he informado a los padres, ¿no? Porque pasan sesiones conmigo para ayudarles a comportar y tú buscas a ver cuál es la raíz del comportamiento que tiene. Entonces, un poco entre todos sería, Esther, un poco entre todos. Padres, también los pediatras, los médicos, profesores, un poco entre todos. Yo me estaba preguntando también, no sé si, porque seguro que hay algunos padres que lo piensan, el niño que padece de este trastorno de hiperactividad, ¿puede cambiarlo o puede modificarlo? Quiero decir, ¿es algo que él puede actuar sobre ello o es algo que no puede controlar? Porque, no puede claro, cambiará controlar. mucho. Tienen mucha frustración los padres al respecto, porque realmente no pueden controlar las respuestas de sus hijos y eso crea una insatisfacción muy grande. Necesitan buscar ayuda. Yo les recomiendo personalmente pues eso, ¿no? La ayuda de un psicólogo que les enseñe a cómo educar a este niño. Yo me refería más bien al niño en sí. Es un niño que no puede controlar este trastorno. No, claro, exactamente, discúlpame. Eso tiene que quedar claro, que no puede controlarlo. El niño no puede controlar su actitud. Entonces no depende de él, Necesita ayuda externa para hacerlo. Susana, incluso se han dado casos de padres que muestran hostilidad hacia este tipo de niños.
¿Es esto normal? Sí, sí, la mayoría de los padres se muestran así, es la gran mayoría de los padres. Entonces se convierte todo en un círculo vicioso. Los padres no entienden por qué su hijo es así, no consiguen cambiarlo, lo castigan y el efecto es el contrario y entonces se convierte esto en un círculo vicioso. El niño se da cuenta que es rechazado, empieza a tener autoestima baja, se comporta peor, el padre vuelve, no tiene fin. Por eso es muy importante detectar el trastorno y trabajar con el niño y con los padres. ¿Cuál debería ser la actitud de los padres frente a este problema? Bueno, mira, la actitud que tienen que tomar es primero aceptar que el niño tiene un trastorno de comportamiento, aceptarlo, buscar la ayuda y estar dispuesto a trabajar con él. Es muy difícil cuando ambos padres trabajan, ¿verdad? Y tienen pues, sus quehaceres, su trabajo, pero necesitan emplear tiempo en ayudar a su hijo. Estar con él, lo que me comentábamos, hacer un tipo de terapia familiar, hacer trabajo con él, sobre todo ser consciente de que aunque ellos le castiguen, el niño va a seguir respondiendo igual. Entonces es importante saber que tu hijo tiene un problema y aceptarlo. ¿Qué más consejos se te ocurren que podríamos darle a esos padres que nos están viendo en estos momentos y que piensan que su hijo tal vez puede tener este tipo de trastorno? Para guiarlo un poco, para ayudarlo, para comprenderlo. Mira, el primer paso, si realmente el padre piensa que lo puede tener, que hable con los profesores, que pregunte cómo se comporta en clase, si se comporta de la misma manera que en casa, que lo estudien con los profesores. Una vez que el profesor haya dicho que sí, pues acuda a su pediatra, que el pediatra le haga un informe, este informe lo derivará al psicólogo y bueno, siempre está también los psicólogos privados, que pueden asistir a ellos, pero sobre todo que sean especialistas en este tipo de comportamientos, ¿no? Sobre todo que sean psicólogos infantiles. Entonces serían los pasos a seguir. Una vez que ya han dado estos pasos, bueno, pues si tiene que medicar al niño, eso lo dirá el médico, y bueno, tampoco pasa nada si necesita medicación, ¿no? Es otra alternativa más. Es un tema duro, es un tema complicado y es un tema del que hay que ir asegurando cada paso muy bien asegurado, porque estamos hablando de un trastorno que además ese niño va a quedar marcado, entre comillas, para el resto de su vida, porque en sus futuros... Claro, sí. De hecho, perdona que te interrumpa, si no es capaz de superar en la adolescencia el trastorno, en la edad adulta se va a complicar más. Entonces es muy importante que desde el principio de la infancia se comience a tratar con este niño, porque puede ser un niño rechazado socialmente, que eso es, cuando eres adulto realmente es lo que más importa, ¿no? Lo que más interesa. En esos pasos que se tienen que dar, pues eso, que hay que darlos muy conscientemente, no a la ligera, sino afianzar cada paso. Por eso, sí, porque además hay que, no solamente es ese título que le va a quedar para el resto de su vida, sino también esa medicación, etcétera, que si es un niño movido, no es un niño hiperactivo, podemos estar perjudicando seriamente a nuestro hijo. Exactamente, yo me he encontrado con padres que pensaban que su hijo era hiperactivo y han estado medicándolo, cuando al final lo han llevado a un profesional realmente bueno y no el niño hiperactivo. ¿Cuál puede ser, en dos palabras, la consecuencia de medicar o de tratar como niño hiperactivo a un niño que no lo es? Pues sobre todo a nivel emocional. El niño piensa que tiene un problema, lo que te comentaba, esto crea una autoestima pues, un poco baja para el niño, los profesores también lo rechazan y luego resulta que descubren que no, que el niño no era así. Entonces lo deja un poco al niño, no saben qué hacer, los padres tampoco saben qué hacer, perjudica emocionalmente al niño, este tipo de equivocaciones, de errores, ¿no? Un tema complicado del que seguiremos hablando inmediatamente después de esa pausa que tenemos, como siempre, y en la que les recuerdo, aprovecho para recordarles que tenemos una página de cursos interesantes en www.ofrececursos.org, así que ya saben, pueden aprovechar estos minutitos para acercarse a Internet, mirar esos cursos, solicitarlos, ya saben que son absolutamente gratuitos y no se vayan muy lejos porque enseguida volvemos, seguimos aquí en Mejor Cada Día. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer,
de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues aquí seguimos en Mejor Cada Día hablando hoy acerca de este interesante tema de la hiperactividad. Seguro que hay más de un padre que tiene este problema en casa y a lo mejor no lo sabe. O incluso hay algún padre que piensa que su hijo pueda ser hiperactivo y tal vez no lo es. Así que hay que tener mucho cuidado, decíamos en la primera parte del programa, y seguir todas las etapas que Susana nos ha dado. Estamos, como muy bien digo, con Susana de Madariaga, es educadora social y educadora escolar. Susana, es muy importante destacar del tema de la hiperactividad del niño que el niño no actúa con mala intención, ¿no? No, el niño no actúa con mala intención, como tú muy bien has dicho. Los padres tienen que entender esto. El niño se muestra así porque no sabe, no tiene las habilidades o las herramientas para comportarse de otra manera, ¿no? Tiene ahí un trastorno. Entonces, los padres tienen que entenderlo, que no lo hace. Además, otra cosa importante es que el niño se da cuenta que cuando se porta de diferente manera, los padres tienen más atención con él. Y eso es un refuerzo negativo por parte de los padres. Entonces también hay que trabajar este tema, que es lo que comentábamos de acudir a una terapia familiar para ayudar a cómo educar a estos niños. Pero que quede claro que no lo hacen con mala intención. Muy importante. Hay padres que seguro que se preguntan, hemos estado navegando un poquito por internet y hemos visto algunas preguntas que se hacen habitualmente los padres de niños hiperactivos y hemos destacado algunas que nos han parecido especialmente interesantes. Hay una madre que se preguntaba si ha habido problemas en el parto, ¿el niño será hiperactivo? Mira, es una buena pregunta. Antiguamente pensaban que sí, que estaba relacionado el tema del parto con los niños hiperactivos, ¿no? Pero en definitiva no se ha contrastado porque hay niños que son hiperactivos que no han tenido problemas en el parto, evidentemente, y no sabemos tampoco cuántos niños con problemas en el parto no son hiperactivos. Entonces, a veces coincide, a veces no, pero no es algo que está comprobado, efectivamente. Un padre se preguntaba, ¿el niño hiperactivo tiene una lesión cerebral, un tumor, un daño? Porque claro, es difícil comprender esto para los padres. La verdad es que sí, además tiendes a buscar, digamos, un porqué, dónde está el origen, porque estás desesperado, ¿no?, con el problema, pero no se trata de ninguna lesión. Sí es verdad que, como el tema del parto que hemos dicho antes, se pensaba sobre los años 70 de que podía ser una lesión cerebral, incluso se mantuvo esta teoría, ¿no? Pero no se ha descubierto que no hay ninguna lesión en el cerebro. Por lo menos de momento, ¿no? Porque luego siempre cambian estas cosas, pero no está demostrado científicamente tampoco. Entonces, las pruebas neurológicas que se le realizan a los niños no reflejan un mal funcionamiento cerebral. ¿El cerebro es normal? Sí, exactamente, el cerebro es normal. De las pruebas que se ajustan al comportamiento del niño, ¿vale?, a cómo actúa cuando está con los demás, a cómo actúa con la atención. Entonces, no está a nivel cerebral, es a nivel de comportamiento. Qué complicado es Sí, entender esto. Más preguntas que nos hacen los padres y que hemos recogido. ¿Por qué es más difícil controlar al niño hiperactivo cuando está con otros niños que cuando está solo? Porque el niño tiene problemas, como lo comentábamos antes, sobre todo cuando hay un grupo grande. Hay mayor distracción, hay cosas que le distraen más y no es capaz de concentrar su atención. Entonces se empieza a poner nervioso, empieza a no estar quieto, con lo cual tiene más problemas cuando está en grupo que cuando está solo. Es importante cuando esté solo también comentar a los padres que los padres intenten captar la atención del hijo, que le miren a los ojos, porque hay niños que tienen más problemas a la hora de atender, ¿no?, digamos, a las órdenes de los mayores, de los profesores, de los padres. Importante mirar al niño a los ojos y que el niño te mire a ti a los ojos. Entonces, centra la atención, no hay nada que disperse su atención. Cuando están en grupo, cualquier cosa puede dispersar esa atención, ¿no? Los propios compañeros, por ejemplo. Entonces, es más fácil cuando estás solo con el niño trabajar este punto. O sea, en clase debe ser tremendo eso. ¿Por qué con frecuencia no presta atención a lo que es realmente importante y se centra en aspectos que son secundarios? Pregunta otra madre. Mira, esta pregunta es muy buena para hacerla, ¿no? Y realmente es porque el niño no sabe distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Lo que es prioritario de lo que no lo es. El niño no sabe. Los padres tienen que enseñarle que realmente es algo prioritario y que no es, ¿no? Que es lo importante y que no lo es, para que preste atención a eso que es importante. Entonces, los niños actúan así porque no saben. Como que presta más atención
a lo que más le llama Sí, la exactamente. atención, valga la redundancia. Eso es claro, claro. Esto es otro de los puntos. Ellos les llama la atención algo que, por ejemplo, a nosotros pues, no nos llamaría. Entonces, son cosas que hay que trabajar, ¿no? Les llama la atención y eso es en lo que más se fijan, en lo que les llama la atención. Y el resto es como si ha desaparecido. Entonces, con estos niños, a lo mejor en casa, los padres deberían hacer todo como con más juegos, de una forma más llamativa, para precisamente motivarlos, Eso ¿no? es, lo que hablábamos antes de las tarjetas, es una manera de motivar al niño, ¿no? Pues tarjetas de colores que llamen la atención, cosas que al niño le gusten. Entonces, así intentamos que el niño enfoque sus conductas en aquellas que realmente queremos conseguir. En cambio, si estamos castigándole, amenazándole, chillándole, lo que ocurre es que no estamos haciendo un refuerzo positivo en el niño. Estamos haciendo que el niño siga comportándose de la misma manera. Pero si le ofrecemos algo que a él sí le gusta, el niño va a concentrar su atención o su esfuerzo en hacer precisamente eso. Ese es el refuerzo positivo, ¿no? Así que los padres tendrán que hacer un esfuerzo en creatividad, ¿no? Para estar constantemente pues, dándole a ese niño alicientes para enfocar esa atención. Es complicado, claro. No debe ser fácil. No, no es fácil, por eso comentábamos antes la importancia, y realmente es muy importante, que acudan a un especialista los padres, pero ya no solamente por el niño, para que ayuden al niño en sí, sino para que los padres ayuden. Hay muchos padres que se inculpan, ¿no? Digamos, ¿qué he hecho yo? Porque he educado mal a mis hijos, he sido permisivo quizá, o he sido demasiado autoritario, y ellos se castigan literalmente, emocionalmente, porque no comprenden por qué el niño es así. Entonces, los padres también necesitan asistir a un psicólogo que les ayude, ¿no? En cómo educar, y que no es culpa de ellos, es un niño que ha nacido con una problemática, como podría haber tenido otra o ninguna. Hay otra madre que nos pregunta ¿por qué deja las cosas a medio hacer? Claro, no tiene las prioridades hechas, no tiene prioridades, no se da cuenta de que, bueno, de que tiene que terminar esa tarea, y además lo que comentábamos antes, si la tarea es larga, tiene un tiempo demasiado largo, la atención se le dispersa, se le va. Entonces, hay otra cosa que le llama la atención más y deja de hacer, por ejemplo, imagínate, recoger su habitación. Recoger la habitación requiere una serie de destrezas, requiere un tiempo y una organización. Entonces, un niño hiperactivo no sabe organizarse, no puede estar en una actividad mucho tiempo y no tiene habilidades, digamos, para saber cómo van las cosas situadas, ¿no? Entonces, son cosas que no va a poder el niño hacer. La madre, por ejemplo, debería estar con el crío en ese momento y organizar con él esa habitación, ¿no? En el momento que su atención se disperse en alguna otra cosa, ve un juguete y se pone a jugar. Y ha dejado de ordenar su habitación, que eso ocurre, ¿no? Pues no, explicarle y volver a la actividad que estaban haciendo. Qué complicado, qué frustrante, qué esfuerzo, ¿no? Por parte de los padres. Hay que dedicar tiempo, la verdad, mucho tiempo, sí. Hay otra, no sé si es una madre o un padre, no especifica, dice, ¿cuáles son los típicos problemas de aprendizaje del niño hiperactivo? Se refiere, pues, las materias que más le cuestan al niño hiperactivo. Sí, estamos hablando a nivel escolar, ¿verdad? A nivel escolar. Pues mira, el cálculo sería una de las cosas que le costaría más al niño. Le costaría también la lectura y la escritura, son las tres principalmente, incluso la memoria. Aquí hay otra madre que pregunta precisamente sobre la memoria, me salto uno, después lo pregunto, dice, ¿por qué suelen presentar problemas de memoria? En realidad los niños no tienen problemas de memoria, o sea, un niño, como decíamos antes, puede ser muy inteligente y no tener ningún problema de memoria. El problema es que esa memoria se dispersa y se va a otro lugar, digamos, ¿no? Imaginamos que estamos con lengua castellana. Pues la profesora está explicando y de repente pues un compañero hace cualquier cosa, completamente se ha distraído la atención y no es capaz de volver a lo que estaba haciendo antes. No recuerda, etcétera, pero es porque su atención se ha distraído. Entonces no es problema de la memoria del niño, el niño sí tiene memoria. Hay que trabajar la memoria con él. Yo no sé si las madres de los niños hiperactivos, en concreto ellas, son más propensas a la ansiedad o a los trastornos psicológicos a causa de este problema del hijo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que las madres pasan la mayor parte del tiempo con estos niños, incluso a veces tienen que dejar su trabajo para poder estar con ellos y atenderlos, porque efectivamente tienen más problemas de comportamiento que el resto y esto requiere atención.
Entonces ellas se sienten culpables por no haber prestado la atención, digamos, que el niño necesitaba. También se sienten mal porque han dejado su trabajo. Ven que a pesar del esfuerzo que siguen haciendo, los niños siguen respondiendo mal. Y esto crea una ansiedad muy difícil de evitar, ¿no? Estas madres se sienten frustradas porque no funciona digamos, el castigo o la educación que sus padres han dado a ella, digamos la tradicional, pues no funciona con su hijo, ¿no? No entiende por qué, busca ayuda e igual no la encuentra, lo que comentábamos antes, que igual no hay mucha información al respecto, y entonces la madre acaba sintiéndose muy frustrada. Claro, esto también repercute en el niño, porque el niño percibe esa frustración, la percibe, y entonces se da cuenta que su conducta, por así decirlo, está haciendo que su madre se sienta mal. Él no tiene habilidades para solucionar el tema y produce en él también digamos, una frustración que también le conlleva a seguir en el mismo círculo. Entonces, claro, es un problema muy importante para las madres, el no saber cómo educar a estos niños ni digamos, cómo tratarlos, ¿no? Y esto crea pues eso, ansiedad, incluso depresión, y un ambiente familiar pues, perjudicial para él. Hablamos de la madre, que es la persona que más tiempo suele dedicar al niño, pero, por ejemplo, la relación entre los hermanos suele ser conflictiva también. Mira, esto es muy bueno que me lo digas, porque el problema de los hermanos es diferente. Los hermanos necesitan igual atención uno que otro, pero claro, cuando tenemos un niño con este tipo de problemáticas, focalizamos más la atención al niño que nos da problemas. Esto, claro, crea carencia por parte del hermano o de la hermana, y esto hace pues, que haya más celos, que haya más problemas entre ellos, y por lo tanto crea un clima en el hogar, pues como comprenderás, nada deseable, ¿no? Y una impotencia por parte de los padres de no saber qué hacer con este problema. Entonces el hermano necesita atención igualmente y piensan que no se la están dando. Nos queda muy poco tiempo de programa, pero me gustaría hablar un poquito contigo también esas soluciones, ¿no? Pero a esos padres que están sufriendo con sus hijos hiperactivos, ¿qué consejos les podemos dar? Resumiendo un poquito, los hemos ido tocando a lo largo del programa pues para focalizarlo, ¿no? Sí, ¿Qué consejos les podemos dar? Muy bien, una idea general que les podíamos dar, resumiendo un poquito. Lo primero de todo es averiguar si realmente su hijo es hiperactivo. ¿Cómo lo hacemos? Acudiendo al profesor para saber si ha detectado algo. Luego acudiendo al especialista, al pediatra, para que nos autorice, digamos, ver al psicólogo en este caso, ir a un psicólogo profesional especializado sobre todo en la infancia y en hiperactividad, para que nos diagnostiquen si mi hijo tiene ese trastorno de comportamiento, ¿no? Una vez que hemos hecho estos pasos, es conveniente hacer terapia familiar, en el sentido de aprender a educar a estos niños. Una vez que empiecen, que aprendan, pues las frustraciones van a ser menores. Entonces, el niño, en un ambiente de disciplina bien hecha para estos niños, ellos empiezan a mejorar. No solamente con medicación, como comentábamos antes, que podía ser una vía, sino también a nivel psicológico. Al niño se le van a enseñar a autocontrolarse, a autocontrolar sus emociones, se le va a enseñar a tener habilidades de comportamiento con los demás, se le va a intentar centrar su atención. Entonces, todo ello va a influir en la mejora del niño y en la mejora de la familia. Entonces, digamos que estos serían los pasos que se podían dar, ¿no? Cuando el niño ya llega a la adolescencia, pues evidentemente hay que comentarlo a los profesores, ¿no? Los profesores tienen que encargarse también de tener una atención un poco diferente que al resto, una serie de pautas que ellos ya saben, y los padres pues reforzarles, motivarles a alcanzar, digamos, los estudios, que es lo que todo padre quiere, ¿no? Que su hijo tenga. Es muy importante que tengamos una educación adecuada, que no estemos disciplinando al niño negativamente, sino hacerle un refuerzo positivo, porque dependiendo de nuestra educación, el niño llegará a ser adulto de una manera responsable, de una manera que sea capaz de controlar sus emociones. Seguirá siendo, de verdad, hiperactivo toda su vida, como comentábamos antes, pero tendrá las herramientas necesarias para controlarse, para controlar sus impulsos, para controlar sus emociones, y esto es realmente lo que buscamos, ¿no? Que cuando el niño sea adulto, aunque siga teniendo este trastorno, sepa, digamos, estar en sociedad, no sea rechazado socialmente, ¿no? Entonces, estos serían los puntos principales para resumir. ¿Hay alguna, no sé, alguna literatura, alguna página web, algún lugar donde los padres puedan buscar ayuda?
La verdad es que en Internet, gracias a la tecnología que tenemos, en cuanto tú tecleas hiperactividad, ¿verdad?, con déficit de atención, hay muchísimas asociaciones que salen de niños hiperactivos. Depende cada uno en cada comunidad, por eso no vamos a dar aquí ninguna, ¿no? Pero sí pueden encontrar asociaciones que se dedican exclusivamente a trabajar con padres y con hijos que tienen este trastorno de comportamiento. Entonces yo sí les aconsejo que busquen información, que hablen con los psicólogos y que busquen ellos información, ¿no? Igual también hay profesores que les pueden ayudar en este tema. Bueno, pues es un tema complicado, es un tema que nos da mucho que pensar. No es un problema del niño, queremos dejar eso muy claro en el programa de hoy, no es que el niño sea malintencionado, no es un problema de la educación de los padres tampoco, es un problema que ya viene con el niño y es un problema que los padres pues tienen que aprender a solucionar, tienen que aprender a llevar. Susana, no sé si te gustaría decir algo más a esos padres que nos están viendo a través de la cámara, no sé, paciencia, no sé, alguna reflexión última. Sí, la verdad es que piensen que realmente no es un caso perdido sus hijos, ¿no? No es un caso perdido. Sus hijos pueden ser normales, entre comillas, ¿no?, tal y como la sociedad lo dice, que tengan paciencia, que acudan a especialistas, que realmente trabajen por sus hijos, porque pueden llegar a conseguir, y lo van a conseguir, tener niños adaptados socialmente, ¿verdad?, que con su carrera, incluso universitaria. Yo conozco personas que han sido hiperactivos, con déficit de atención Esther, y que realmente son personas brillantes, porque como decíamos, no tiene relación la inteligencia con este trastorno de comportamiento. Muy importante, yo creo que les hemos dado esa esperanza a los padres de niños con este trastorno y a aquellos padres que piensan que su hijo pueda tener este problema, por favor, que no se precipiten, que sigan todos los pasos que Susana nos ha dado, primero los profesores, después el psicólogo, etcétera, porque un niño movido, al que tratemos como niño hiperactivo, puede tener unas consecuencias muy complicadas. Vamos, si les parece, con el tema de ese resumen que hacemos habitualmente, vamos a ver en pocas palabras. Pues ahí tenemos ese resumen de lo que es un niño hiperactivo. Mantenemos esa esperanza. Hay niños, como dice Susana, brillantes, que acaban siendo profesionales estupendos y personas absolutamente adaptadas. No hay nada perdido, simplemente pues, necesitamos la ayuda de un psicólogo para implementar esas terapias, implementar una educación pues, tal vez un poquito más creativa por parte de padres y de profesores. Y precisamente con un profesor vamos a hablar en este espacio de la segunda opinión. Vamos a hablar con Daniel Bosquet, él es educador, psicólogo, y vamos a ver qué pasa con un niño hiperactivo dentro del aula. Daniel, ¿es fácil apreciar el trastorno de hiperactividad en el aula? ¿Normalmente lo saben ya los padres o es habitual que lo detecte el educador? En el aula es muy fácil detectar la conducta hiperactiva. Otra cosa es determinar el diagnóstico. Un diagnóstico claro es más difícil. Hay que evaluar un poco el contexto, la familia, la situación personal del niño. Pero obviamente los profesores en el aula tienen un marco idóneo, en el cual pueden ver cómo el niño actúa, cómo se comporta. Y a veces los padres tienen un sesgo negativo hacia su hijo, en el que a veces se puede producir que mi hijo no tiene ningún problema y se puede negar incluso. Se puede negar que un hijo tenga un problema real y simplemente se achaca a que, bueno, que está nervioso o que es un niño muy inquieto. La hiperactividad se pasa más allá de la inquietud propia de los niños. Y aunque hay padres que notan que algo falla, a lo mejor no siempre se acepta que el niño tenga un problema que deba ser tratado. Entonces a veces se puede producir una discrepancia entre la visión del profesor, que lo ve cada día,
y la visión del padre que lo mira con ojos de padre. ¿Cuál es el comportamiento del niño hiperactivo en clase? ¿Qué rasgos presenta? La conducta típica de la hiperactividad pues es como que un niño está acelerado, como que tiene un motor dentro, no para. Les cuesta incluso estar sentados, les cuesta mantener la atención, les cuesta hacer cola, les cuesta esperar para cualquier cosa, incluso tienden a comenzar la respuesta antes de que acaben la pregunta. Es un comportamiento integral que afecta a todas las áreas de su vida, en la cual hay una activación neurofisiológica tal que les impide estar quietos, concentrados, sosegados, tranquilos. Entonces afecta a los juegos, a las relaciones con los niños, a la atención, como hemos dicho, a una simple espera para salir de clase, no se puede, Entonces es un comportamiento fácil de detectar. ¿Cuál es el tratamiento que se aplica desde el colegio? Bueno, pues hay la primera línea de tratamiento, en algunos países es más común que en otros, sería el tratamiento farmacológico, algunos fármacos que hoy en día se utilizan, pero no desde el colegio. El colegio puede recomendar, puede derivar al psiquiatra en este caso que daría el tratamiento. A nivel meramente cognitivo-conductual en clase, pues hay algunas técnicas que se pueden utilizar para favorecer el autocontrol del niño, un entorno adecuado, unas reglas claras y explícitas en las cuales el niño vaya tomando control de sus reacciones. Sobre todo la idea es devolverle al niño el control de sus reacciones, que sea consciente de lo que debe hacer. Entonces el profesor tiene la difícil tarea de atender a las necesidades peculiares de ese niño en un entorno en el que hay muchos más niños. Entonces es muy complicado, pero se puede trabajar con premios, con economía de fichas, que es como, bueno, si te portas bien se da unas fichas, o si te portas mal se van quitando puntos. La técnica que más se suele emplear en clase es la que se llama el tiempo fuera, es decir, cuando un niño está incontrolado o incontrolable, se separa del resto, se saca de clase un tiempo hasta que se tranquilice y luego se vuelve a permitir su entrada. Este es lo que más se utiliza en los entornos educativos. ¿Y qué es la táctica de la tortuga? La técnica de la tortuga básicamente consiste en un cuento que se le cuenta al niño respecto a una tortuguita que tenía problemas en clase, en el colegio, hasta que un día se encontró con una tortuga sabia que le dijo lo que ella hacía para superar los problemas y las frustraciones, ¿no? Entonces se le cuenta que la tortuguita cuando tenía problemas pues se encerraba en ella misma y entonces contaba hasta 10 y podía resolver el problema y luego salía. Entonces consiste básicamente en una técnica de autocontrol en la que el niño cuando está cuando no se puede controlar, cuando tiene un impulso muy fuerte de hiperactividad, el niño se le explica que tiene que cerrar los brazos, juntarlos al cuerpo, bajar la barbilla contra su pecho y apretar hasta que cuente hasta 10. En ese momento es como que el niño se refugia en el caparazón como tortuguita y allí se controla, se va relajando y finalmente sale. Así que es una conducta, una técnica que se inventó hace unos años y la verdad es que tiene muy buenos resultados para mejorar el autocontrol en los niños. ¿Qué consejos o comentarios podríamos dedicar a otros educadores sobre su actitud, la disposición de la clase o las herramientas para tratar este problema? Pues respecto a los educadores, hay hoy en día bastante formación al respecto en los colegios, hay gabinetes educativos en los que se trata de ver sobre todo el diagnóstico precoz, ¿no? Que el educador sepa identificar qué niño tiene un problema especial. Y entonces se pueda trabajar, como comentábamos antes, con ese niño, trabajando quizá más los premios, los castigos, haciendo énfasis en las órdenes explícitas, que el niño sepa exactamente qué se espera de él, exactamente por qué se espera esto de él, y sobre todo que el niño pueda ir tomando autonomía. Es difícil para un educador poder atender las necesidades de un niño en medio de una clase, pero cuando el educador no puede más al respecto, no puede hacer más, tiene que pedir ayuda a un psicólogo, psicopedagogo, a ayuda familiar, para que los padres se integren sobre todo, que se metan en el tratamiento, que se comprometan también, que no es un asunto solamente del colegio y del profesor, porque si no, no se puede hacer mucho, sino que sea un tratamiento integrado. Por eso la recomendación es enseguida involucrar a la familia para que estén al tanto de la situación y entre todos puedan atender las necesidades del niño. ¿Cómo se puede estimular a un niño así? Pues con muchos juegos. No, el niño hay que estimularlo, obviamente. Es difícil en una clase en la que el niño tiene que entender, que tiene que
estar en silencio, que el profesor tiene que hablar, es difícil estimularlo de forma que el niño esté completamente apasionado en cada momento de la clase. Entonces, se trata de responder a sus expectativas quizá en un entorno más a medio plazo, en el hecho de que, bueno, esta clase es aburrida, vas a tener que estar en silencio, pero si respondes a lo que se espera de ti, pues tendrás un premio. Como que el niño pueda hacerse dueño de que, bueno, aunque ahora mismo no me gusta lo que tengo que hacer, aunque ahora mismo siento ganas de hacer otra cosa, me controlo y espero después porque va a haber un premio. Lo que comentábamos de la economía de fichas también viene bastante bien. Es una forma de jugar con el niño al respecto, de aceptar que en el momento tiene que estar en silencio y eso es para él pues un problema tremendo, pero que después va a poder jugar más tiempo de lo normal, o después va a tener un regalo especial, o después se va a sentir muy bien consigo mismo porque ha conseguido controlarse. Entonces hay que jugar un poco con todas las áreas, con todos los inputs que el niño puede llegar a tener, con fichas, con juegos, con órdenes claras, de forma que el niño pueda gestionar un poco su actividad él mismo, que pueda ganar el autocontrol él. ¿Deben saber los demás niños que su compañero es hiperactivo? Hombre, estaría bien que todos lo supieran, pero desgraciadamente los niños sabemos cómo son. Los niños tienden a reírse enseguida, a catalogar, es hiperactivo. Entonces quizá no conviene involucrar a toda la clase en el proceso de atención al niño, sino que debe quedar quizá en el entorno más de la familia, del profesor, del niño, que sepan qué es lo que está ocurriendo entre ellos, pero no hacer partícipes al resto de los alumnos de que es un niño especial, es que es hiperactivo, porque puede impedir el crecimiento personal del niño de forma que responda a las expectativas de lo que se espera de él. Es que soy hiperactivo. Entonces hay que trabajar con eso con mucho cuidado. Los niños a veces, con su franqueza infinita, pueden hacer más daño que bien. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante también esa segunda opinión. Le damos las gracias a Daniel Bosquet y, por supuesto, le damos las gracias por haber compartido el programa de hoy con nosotros a Susana de Madariaga, educadora social y educadora de escolar. Muchísimas gracias, Susana, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Esther, un placer. Y bueno, amigos, pues ya saben, si les ha gustado el programa de hoy, les esperamos el próximo día con otro tema que esperamos que sea también de su interés aquí en Mejor Cada Día. Así que no falten, les espero.